Gracias, Señor. ¿Listo? Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrás poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida para saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Y es buenísima esta palabra y ojalá pudiéramos leerla toda, pero sí la vamos a leer toda, ¿verdad? Amén. En casa nos vamos a sentar con un té, un mate, un café, no sé lo que usted toma, y vamos a leer toda esta palabra. Pero qué tremendo lo que dice este Salmo 78. Cuánta fidelidad de Dios por su pueblo y cuánta infidelidad de su pueblo para con Dios. ¿Qué es lo que comienza diciendo este Salmo? Que nosotros como pueblo de Dios escuchemos su ley, que la oigamos,
que oigamos la ley de Dios, que inclinemos nuestro oído a las palabras de su boca. ¿Para qué? Porque Él nos da ejemplo de lo que hicieron nuestros padres y qué es lo que recibieron por haber hecho lo que hicieron. Por eso dice la Biblia en el verso 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No vamos a encubrir a esta generación lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. No podemos, no debemos encubrir a esta generación lo que Dios hizo, disculpe, con los padres nuestros, con nuestros antiguos padres, o con los antiguos profetas, o con el antiguo pueblo, mi hermano, y cómo el pueblo se comportó con nuestro Dios y lo que ellos recibieron en retribución por lo que ellos hicieron. El pueblo en la antigüedad, cuenta la palabra, mi hermano, que Dios les dio leyes, palabras, les dio cosas para que ellos lo cumpliesen, pero ellos vez tras vez volvían su espalda a Dios. Dice que Él, o sea Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a quienes, a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaren lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden, ¿qué cosa? Sus mandamientos, y no sean como sus padres. ¿Cómo eran sus padres? Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. No sé qué espíritu está escrito con E minúscula, está hablando del espíritu del hombre. El espíritu del hombre no fue fiel para quién, para con su Dios. ¿Por qué nosotros, padres, no tenemos que ocultar la ley de Dios y la verdad de Dios a nuestros hijos, para que no les pase a nuestros hijos lo que nos pasó a nosotros? ¿Por qué nos pasaron cosas a nosotros? Por ser una generación rebelde y contumaz. ¿Por qué nos pasó a nosotros lo que nos pasó? Rebeldes. ¿Qué quiere decir contumaz? De andar de un lado para otro. Hoy adoraba a Dios y al otro día estaba adorando un ídolo. Hoy decía, Señor, yo te voy a servir con toda mi alma, con todo mi espíritu, llueva, truene, haga calor, frío, voy a estar en la iglesia, y mañana uno se olvida y cambia la gloria de Dios, mi hermano, por cosas naturales, ficticias, por cosas que duran solamente un momento y después no están más. Nosotros fuimos rebeldes y contumaces. Por eso nos pasó todas las cosas que nos pasó. Por eso atravesamos todas las cosas que nosotros atravesamos. Por eso esas cosas no las tenemos que encubrir de nuestros hijos. Porque nosotros nos pasaron cosas malas o tristes, mi hermano, por no haber obedecido ¿a qué? A la ley de nuestro Dios. El verso 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a nuestros hijos. Ahora, ¿qué hicimos nosotros o qué hicieron nuestros padres?
¿Las notificaron a sus hijos? No, porque en el libro de Josué, la leímos una vez, ¿verdad? En el libro de Josué dice que Dios había fallecido o había muerto la primera generación, después la otra generación, la que entró en la tierra de la tierra prometida, entró la generación junto con Josué, ellos partieron, Josué y toda esa generación partió, y los que venían, ¿sabían de la ley de Dios? No sabían de la ley de Dios. No sabían, los hijos que nacieron, los hijos que crecieron, no entendían, no sabían de lo que era la ley de Dios. Ahora Dios, mi hermano, a través de nuestros padres espirituales, nos trajo a nosotros a la casa del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Les hablamos de la ley de Dios o volvemos de nuevo a volcar en nuestra amargura, nuestro resentimiento, nuestro rencor, nuestro odio? ¿Qué es lo que le hacemos a nuestros hijos? ¿Cuántos padres, cuántas madres, cuántos siervos del Señor, en vez de enseñarle la ley de Dios a los hijos, no se les enseña la ley de Dios a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos? No se les habla de un Dios todopoderoso, soberano. Miren, mi hermano, lo que pasó en la antigüedad, en nuestros primeros padres. Usted lea la Biblia, si usted es lector de la Biblia, usted se va a dar cuenta. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto y Dios nos guió por el desierto hacia la tierra que fluía leche y miel, muchos de ellos no pudieron alcanzar la leche que fluía, la tierra que fluía leche y miel. ¿Por qué no la alcanzaron? Por la queja. Por la queja. ¿Y de qué se quejaban? De que no tenían comida, de que no tenían carne, de que no tenían pan. Y dice la Biblia que cuando ellos se quejaron, aún a pesar de sus quejas, no solo Dios le abrió la peña para que brotara agua, sino les dio pan de nobles. ¿Maná de dónde? ¿Y usted cree que se maná era cualquier maná de uno? ¿Cualquier pan de ese pan? No era un pan natural, mi hermano, que uno trae harina, un poco de grasa y llamar con pan. Eso era pan de nobles, pan del cielo, pan que solamente se encuentra ¿dónde? En el tercer cielo, donde está nuestro Dios. No cualquiera comió ni come de ese pan. Era un pan que tenía todo lo que necesita un ser humano y más. Porque no era un pan de harina, mi hermano, que luego nos hace mal a la salud. De tanta harina o tanta grasa o tanta cosa. Era un pan que los nutría y los sustentaba para que ellos pudieran soportar el invierno, el verano y todo lo demás dentro del desierto. Porque en el desierto el verano en el día, el invierno a la noche. El día lo cubría con la nube de gloria y de noche la de fuego, para que no se muriese. Pero aún así ellos seguían quejándose. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Por qué vinimos al desierto? ¿Por qué Dios nos trajo aquí? Nos vamos a morir todos aquí. Nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá había papa, allá había batata, allá había puerro, allá había carne. Todo el tiempo su boca, más que alabanza, ¿qué era? Queja. Continuamente quejan y quejan. Pero Dios les abrió las fuentes de los cielos y les envió el maná. Eso nosotros tenemos que callar a nuestros hijos, no contarles. Hay que contar a esta generación, hay que contarle a los niños, hay que contarle a los adolescentes, hay que contarle a los jóvenes, hay que decirles, mi hermano, para que a ellos no les pase lo que a nosotros nos pasó. Porque ¿cuántos de nosotros lo conocimos a Jesús y cuántas veces nosotros no retrocedimos? Amén. Y todo lo que nos pasó fue por causa de no haber guardado la ley de nuestro Dios en nuestro corazón, por rebelarnos, por ser rebeldes, por estar un día en Cristo y otro día fuera de
nuestro corazón a Dios. No había disposición de nuestro corazón para con Dios. No le fuimos fieles a Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No fuimos fieles a Dios en nuestro espíritu. Muchos de nosotros no les contamos la ley de Dios a nuestros hijos y hoy lloramos por nuestros hijos, ¿verdad? Por no haberles contado la ley de Dios a nuestros hijos cuando ellos eran chiquitos. Nosotros no tenemos que esperar que nuestros hijos tengan 20, 25, 30 años para decirles que Cristo les ama o para llorar por su salvación. Nosotros tenemos que contarle a nuestros hijos desde que están en nuestro vientre que Cristo, que Dios es nuestro Salvador. Ellos lo tienen que saber. Una de las leyes más importantes, más grandes que hay en el Antiguo Testamento es que nosotros nos tenemos que acordar de la ley de Dios, mi hermano, y tenerlo marcado, no solo dentro de nuestro corazón, sino también en los dinteles de nuestras puertas y en la salida de nuestras puertas y a la entrada de nuestras puertas y donde estemos en nuestras paredes, toda la palabra de Dios marcada. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y se las tenemos que repetir a quién? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, las tenemos que repetir. El amar a Dios, enseñarle con nuestras palabras y con nuestros hechos. Porque si nosotros solamente se lo enseñamos con nuestras palabras, pero no está en nosotros la disposición del corazón para amar a Dios, no sirven nuestras palabras. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que verdaderamente le amamos a Dios con todo nuestro corazón, de palabra y de hecho. De hecho y de palabra. Dice la Biblia, mi hermano, a fin de que, en el verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Nosotros tenemos que aprender, mi hermano, primero nosotros poner la confianza en nuestro Dios y enseñar a nuestros hijos a poner su confianza en quién, en Dios. Enseñarle a nuestros hijos con nuestros hechos de que en cada situación tenemos que orar. Oremos a Dios. Nos falta esto, no tenemos aquello, hay que enfrentar este problema. ¿Cuál tiene que ser nuestra primera palabra? Oremos a Dios. Vamos a orar a Dios para que Dios supla, para que Dios sane, para que Dios libere, para que Dios nos abra puertas, para que Dios nos guíe, para que el Señor nos guíe el camino. ¿Orar a quién? A Dios. Hijos, oremos a Dios. Hijas, oremos a Dios. Dios está con nosotros. Y orar a Dios. Y orar a Dios. Porque si nosotros no lo hacemos, mi hermano, nuestros hijos nunca van a poner su confianza en Dios. Nunca van a saber que las obras de Dios son poderosas. Porque cuando nosotros confiamos y oramos y nuestros hijos luego ven la gloria de Dios, la fe que en ellos hay comienza a alimentarse y a crecer. La confianza que en ellos hay, que al principio era nada o poca, comienza a crecer. Una confianza inquebrantable ¿en quién? En Dios. Y cuando ellos son grandes, no se olviden de esto. Dice la Biblia, encamina al niño, ¿en qué? En el camino, en su camino, en su caminar. ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos que hacer? Encaminar al niño, en el caminar. Enseñar al niño, en el caminar del niño. ¿Qué quiere decir encaminar al niño? En el ser del niño. Encamínalo en su crecimiento. Encamínalo, corrígelo. Encamínalo. ¿Y cómo nosotros vamos a encaminar al niño en su crecimiento? Hablándole de Dios, enseñándole a practicar
inculcar la fe, la confianza, la fortaleza, enseñándole a orar. No importa si el niño ora 30 segundos o 5 horas, no importa cuánto el niño ora, lo importante es que el niño ore, que el niño pida a su Dios, a nuestro Dios, lo que necesita, para que luego Dios le muestre su gloria, porque usted cree que Dios no escucha la oración del niño. Nosotros tenemos que aprender a encaminarlo al niño en el camino, para que pueda lograr, mi hermano, confiar en Dios. Nosotros no tenemos que imitar a lo que hicieron nuestros padres de la antigüedad. Tampoco tenemos que permitir que nuestros hijos hagan lo mismo que nosotros hacemos o que nosotros hicimos. Renegones, rebeldes, quejosos, incrédulos, en cualquier situación, en cualquier cosa que nos pasa, ya, mi hermano, continuamente estamos enloquecidos por los problemas, por las pruebas, por las luchas, siempre con el ceño fruncido. En la iglesia cantamos, alabamos, reímos, pero salimos de la puerta de la iglesia para acá toda la semana mal, oprimidos, angustiados. Eso no debe hacer, eso no debemos nosotros de hacer, mi hermano. Es verdad que cuando a veces viene una prueba, una lucha, viene también a nuestro corazón el desaliento, viene también a nuestro corazón la tristeza, pero eso solo debe durar como un momento, eso no tiene que durar toda la vida, toda la semana. Puede venir un enojo hacia nosotros, o no puede venir un enojo. Sí, pero el enojo, ¿cuánto tiene que durar? ¿Todo el día? ¿3 días, una semana, un mes? No, solo un momento. Solo un momento tiene que durar el enojo, tiene que durar la tristeza, tiene que durar el desaliento. Porque en el otro momento, mi hermano, nosotros tenemos que aprender a orar, a clamar, a decirle al Señor, hazme recordar tu palabra, Señor, dame una palabra, háblame en mi corazón, y estar dispuestos en el corazón a que Dios nos hable para recibir fortaleza, fe, confianza, entonar una alabanza, un corito, lo que fuese, porque así también, mi hermano, Dios nos quiere hablar y nos envía mensajes. ¿O usted cree que los coritos que nosotros cantamos, las alabanzas que nosotros cantamos solamente es un tapar de hueco? No, nosotros estamos tapando un hueco. Nosotros cantamos una alabanza, después van a hablar. No. La alabanza, mi hermano, contiene fortaleza, contiene victoria, contiene un mensaje para nuestras vidas, para nuestras vidas. Toda alabanza que uno canta, toda adoración, tiene un mensaje. La adoración nos enseña y nos invita a ver cuán grande es nuestro Dios, que para Él todas las cosas son posibles, porque la adoración nos lleva a la misma presencia de ese Dios grande, sublime, eterno que tenemos. Y las alabanzas son para declarar los hechos gloriosos de nuestro Dios. Es para declarar los hechos maravillosos de nuestro Dios. Por eso cantamos, por eso alabamos, declaramos. ¿Sí? Dice, los ciegos verán por ti. ¿Qué estamos declarando? Que los ciegos verán. ¿Y por qué para ver? Porque Él tiene poder para liberar los ojos de quién? Del ciego físico o espiritual. Dios puede arrancar, mi hermano, los velos que hay en los ojos de las personas y darles visión para que vean lo espiritual, que vean la gloria de Dios. Y también Dios quiere arrancar las escamas de los ojos de los ciegos en lo natural para darles visión natural a los ciegos. Los mudos cantarán. ¿O acaso nosotros no estamos declarando las maravillas de Dios? Las tinieblas que harán. Las tinieblas huirán.
¿O acaso cuando nosotros cantamos las tinieblas no huyen? Amén. El hermano, la hermana que vino oprimida, que vino agobiada, de manera que uno va cantando, o a usted alguna vez no sintió que empezó a liberarse, a liberarse, en medio de la alabanza, y empezó a cantarlo despacito, con un desánimo tremendo, pero cuando fue a la mitad de la alabanza, se empezó a levantar sus manos, las lágrimas empezaron a correr por sus ojos, y a retomar de nuevo fuerzas nuevas. Amén. Porque la alabanza nos invita a entender, a escuchar, mi hermano, a recordar los hechos maravillosos de nuestro Dios, de que Él no ha cambiado, de que Él es el mismo, de que a pesar de nuestras flaquezas y de nuestros quebrantos y de nuestros dolores, Dios está con nosotros. Y eso jamás les tenemos que encubrir a nuestros hijos. Eso lo tenemos que sacar a luz, hermano, y a decírselo con nuestras palabras y con nuestros hechos. Que nuestros hijos apoyen su vida, su corazón en Cristo Jesús. Porque nosotros los padres no somos eternos acá en la tierra, aunque hay eternidad en nosotros, pero un día tenemos que dejar a quién, a nuestros hijos, y ellos en quién tienen que quedar apoyados, en Cristo Jesús. Porque Cristo es el que va a estar con ellos todos los días de su vida hasta el fin del mundo, así como Dios está con nosotros. Dice la Biblia, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. ¿Cómo eran los hijos de Efraín? Arqueros armados, arqueros que Dios les había dado capacidad, autoridad. Mi hermano, para la batalla, para la guerra, los había envuelto, mi hermano, en un poder sobrenatural. Arqueros armados, ¿qué quiere decir armados? Capacitados, entrenados, adiestrados, llenos del poder del fuego del Espíritu, con sus arcos preparados en sus manos para la batalla, para dar en a dónde, en el blanco, con una capacidad de visión, con una capacidad de autoridad, con una capacidad de palabra, porque Dios había puesto palabra en sus bocas. Los había capacitado en el día de la batalla. ¿Qué hicieron? Como que no estaban capacitados, como que no estaban entrenados, como que no lo iban a poder lograr, como que no iban a poder hacerlo. ¿Y saben por qué volvieron las espaldas? ¿Por qué se sintieron, mi hermano, incapacitados, se sintieron temerosos, se sintieron oprimidos, se sintieron temerosos? Porque se olvidaron de la ley de Dios. ¿Por qué nosotros, mi hermano, en medio de la batalla, volvemos las espaldas? Y olvidarse de la ley de Dios no quiere decir no conocer la Biblia. Olvidarse de la ley de Dios quiere decir no practicarla en el momento que yo tengo que practicarla. Es porque yo puedo repetir, mi hermana, un versículo 10 millones de veces. Por ejemplo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y yo con mi boca la puedo saber, repetir, leer y todo lo demás. Pero en el momento que tengo que aplicarla, me doy la vuelta, porque me siento incapacitada, como que Dios no me capacitó, no me fortaleció, no está conmigo, como que el Espíritu no está en mí, me doy la vuelta y me voy a dar. ¿Por qué? Porque en el momento que tengo que practicarla, me olvido de la ley de Dios. Eso es olvidarse de la ley de Dios. Porque repetir la Biblia de Génesis a Apocalipsis, cualquiera la repite. Pero practicarla en el momento que uno tiene que practicarla.
Ahí está la cosa. ¿Qué hacemos nosotros en el momento que tenemos que poner por obra lo que sabemos? Lo que nos enseñó nuestro Padre Celestial. ¿Qué hacemos de la llenura que Dios nos dio en el Espíritu? Él decía, Israel era un pueblo capacitado. Estaban armados los arqueros para la guerra. Volvieron la espalda a la batalla. Miren, mi hermano, cuando un hijo nuestro nos ve cobardes, hoy papá se ora todo en la iglesia, pero cuando tiene que enfrentar los problemas, huye. Mamá se ora todo en la iglesia, se canta todo, pero cuando ve los problemas, sale corriendo, no los enfrenta, huye. Cuando nosotros somos cobardes, mi hermano, nuestros hijos también van a optar por la cobardía. Nunca van a aprender a enfrentar los problemas por el poder o con el poder de nuestro Dios y Salvador. Nunca van a poder enfrentar las dificultades porque también van a ser cobardes, van a creer que el Dios nuestro, que nosotros le mostramos, también va a ser así ese Dios. Un Dios que no tiene poder, un Dios que no tiene fuerza, un Dios que no puede ayudar al ser humano a salir victorioso. El otro día la hermana Rosita me comentaba que una nena en la escuelita, no el otro día, sino el año pasado, que una nena en la escuelita bíblica le dijo, yo nunca vi la gloria de Dios. Y no se remitía a cualquier nena, mi hermano, a la que le respondió de esa manera a la maestra de la escuelita. Si no era una nena hija de siervos de Dios. De siervos de Dios. Y cuando ella me comentó esas palabras, a mí me golpeó el corazón. Dije, no debe de ser así. Tengo que orar más. Y pedirle a Dios que levante a los hombres y a las mujeres de Dios. Porque que una niña, que sus papás o su familia nunca conocieron a Cristo, te digan, nunca vi la gloria de Dios, está bien. Porque sus padres, sus hijos, sus abuelos no son cristianos, nunca vieron a Cristo, nunca recibieron a Dios en sus corazones. Pero que una niña que tiene padres cristianos, padres siervos, que predica la palabra, decirte que ella nunca vio la gloria, es terriblemente triste. Es tremendamente triste. Porque una familia cristiana, mi hermano, una familia cristiana que amamos al Señor, que venimos a la iglesia, que nos congregamos, podemos tener problemas, podemos tener adversidades tremendas. Nuestras fuerzas muchas veces pueden flaquear, como las fuerzas de Noemí. Noemí, una mujer cristiana, llena del poder de Dios, pero las situaciones que le tocaron vivir, ¿qué hicieron con sus fuerzas? Flaquearon. Pero estaba ahí una Ruth, enseñada por esa mujer, enseñada por el Espíritu a través de esa mujer, que no flaqueó, porque cuando su suegra flaqueaba, ¿quién estaba allí fuerte? Su nuera. ¿Saben por qué? Porque esta mujer, aún a pesar de la prueba, de su amargura, de su dolor, estaba emprendiendo un regreso a su tierra, a su pueblo, fuerte. Porque en su cuerpo uno puede estar débil, en su corazón humano uno puede estar débil, pero en el espíritu uno sigue creyendo y confiando en Dios. En Dios. Una familia cristiana puede tener pruebas y dificultades. Pero eso no quiere decir que en medio de esas pruebas y de esas dificultades no veamos nosotros la gloria de Dios.
Eso no quiere decir, mi hermano, que el que esté a tu lado no te levante en tu familia. Un hijo, porque cuando uno, mi hermano, lo capacitó al hijo, a la hija, en la confianza en Dios, y usted, padre, está triste, su hijo le va a dar una palabra de aliento. Amén. Y cuando su hijo o su hija esté triste y desalentada, usted, padre, le va a dar una palabra de aliento y le va a hacer recordar lo que Cristo ha dicho a través de su palabra. Porque esta es la familia cristiana. Pero que un niño, mi hermano, diga que los 12, 13 años de su vida nunca vio la gloria de Dios. Eso es triste. ¿Y saben por qué pasa? Porque nosotros podemos conocer la palabra, pero si no la practicamos, no sirve de nada. La fe sin obra es muerta, como si no la tuvieras. Pablo en una oportunidad dijo, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una cosa es mostrar la fe sin obras. ¿Qué quiere decir mostrar la fe sin obras? Que yo hablo, y hablo, y hablo, pero alrededor mío no se ve nada. Nada. Hablo de sanidad y en mi alrededor hablo de gozo y a mi alrededor toda tristeza. Hablo de provisión y a mi alrededor un hambre, una pobreza, si no tenemos abrigo, un par de zapatos para ponernos. Hablo de fortaleza y a mi alrededor toda depresión, toda angustia, todo desánimo, sin saber qué hacer. Porque una cosa es hablar, tratar de mostrar al otro que yo tengo fe. ¿Cómo que trato de mostrarle? Por mi boca. Oh, mi hermano, yo me fui a Chaca, de Punta, pero mi vida personal, en mi familia, mis hijos pidiendo pan. ¿Me entiende, mi hermano? Eso es muéstrame tu fe sin tus obras. El que yo quiera mostrar mi fe sin tener ninguna obra. La fe no se muestra sin obras. Pablo decía, ahora yo te voy a mostrar mi fe. Esta es mi fe. Esta es mi fe. Esta es mi fe. Aquello es mi fe. No me mires a mí. Mira todo lo que hizo a través de mi fe, de mi oración, de mi clamor, de mi esfuerzo, de mi sacrificio. Yo no necesito contarte nada a ti. Solamente mírame alrededor. Mira a mis hijos, mira a mis hijas, mira mi vida, mira mi hogar, mira mi familia, mira mi iglesia. Mira las obras. Esa es la fe por obra. Porque la fe puesta por obra se manifiesta la gloria de Dios. ¿Viene la enfermedad? Sí, pero hoy como estoy, sana. ¿Viene el problema? Sí, pero hoy como estoy, victoriosa. Porque el problema vino o no viene el problema. Pero en una semana, en un mes, en dos, ¿cómo estoy? Victoriosa. Ahora, si digo que viene el problema y el problema se quedó por 15 años, si dije que viene la enfermedad y la enfermedad se quedó para siempre, mi hermano, puede venir lo malo sobre nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, no se lo escondan ni se lo encubran a las generaciones venideras, para que ellos no pasen lo que ustedes o sus padres antiguos pasaron. No los tenemos que encubrir. Termino. Verso 21. Por tanto, yo Jehová, ¿y qué pasó? Y se indignó. ¿Qué pasó con el Señor? Se indignó. Se indignó. ¿Y qué quiere decir indignar?
Se enojó, se airó. ¿Usted cree que Dios no se enoja? Amén. Pues ahora tiene que creerlo porque la Biblia dice, cuando Dios se indigna, ¿qué hace Dios? Se enoja. ¿Y es justo que Dios se enoje? Sí, es justo. Es justo porque lo que hacemos, es verdad, mi hermana Claudia, por lo que hacemos. ¿Cómo Dios no se va a enojar? A estos arqueros armados los capacité. Les di sus flechas para que den en el blanco. Les di el poder de mi espíritu, les di el poder de mi palabra, los limpié con mi sangre, los puse en lugares altos y cuando tienen que enfrentar un problema se van corriendo. ¿Acaso no puede Dios enojarse? Les puse leyes, preceptos, mandamientos para que si lo obedecen les vaya bien. Les vaya bien, prosperen, yo les añada bendiciones, provea de todo. Les di leyes para que ellos sean sanos, sean libres, sean bendecidos, el gozo regoce de ellos, para que lo hagan. ¿Y qué hicieron con mi ley? Se olvidaron. Se olvidaron. No hay ley en su corazón. Quieren prosperar y trabajan 20 horas por día. Quieren ser sanos y te recorren el médico aquel, el curandero aquel, el paya aquel. Quieren ser libres y se van a los psicólogos. Y yo les dejé mi ley para que si los cumplan, les vaya bien a ellos y a sus hijos y que disfruten de una tierra que fluye leche y miel. ¿Acaso Dios no se va a enojar? Justamente. Es que pone su nombre en vergüenza, pastora. Exacto, mi hermana Claudia. Es así. A veces los seres humanos, los que conocemos a Dios, ponemos su nombre, como dice la hermana Claudia, en vergüenza. En vergüenza. Y nuestros hijos, mi hermano, arrastran esto, esa vergüenza. Vienen a la iglesia, pero parecería que no están en la iglesia porque dolor, escasez, humillación, hambre, penuria, pasan. Y como nuestros hijos de mi padre y mi madre fueron cristianos. Son cristianos, van a la iglesia, mis padres pastorean, mis padres son diáconos, mis padres son obreros de la iglesia, mis padres son evangelistas. ¿Cómo el hijo, el joven, mi hermano, el adolescente, el niño, en algún momento no va a renegar de Dios? Porque le encubrimos, hermanos, los hechos maravillosos de Dios, les tapamos, no les descubrimos por nuestras actitudes, por nuestras negligencias, por nuestras rebeldías. No nos dejamos ver que Dios es un Dios grande, es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso. Porque hasta a veces nosotros mismos no vemos su gloria. ¿Pero por qué no vemos su gloria? ¿Porque Dios no nos quiere mostrar? ¿O porque nosotros no practicamos su ley? Porque no practicamos. No practicamos su ley, no practicamos su palabra. No la ponemos por obra a lo que Dios nos ha enseñado. Por tanto, yo Jehová se indignó, se encendió el furor del fuego contra Jacob. Y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. ¿Qué habían hecho? No habían creído. La incredulidad estaba en su corazón. Ni habían confiado ¿en qué? En su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta Saciarle. a una pesada.
Mira, mi hermano, ¿o acaso a pesar de lo que somos nosotros, Dios no nos bendiga? Amén. ¿Usted cree que hay momentos que nosotros somos dignos de que Dios nos bendiga? No. Hay momentos que nosotros estamos renegando, despotricando, hablando mal de nuestro Dios, mi hermano, y al ratito Dios nos bendijo con todo. Pero no es por nuestra oración ni por nuestra fidelidad, es porque Él es fiel. Él es fiel para con nosotros, aunque nosotros en nuestro espíritu somos infieles delante de Dios. Dice que Él lo mismo envía, luego dice, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como ¿qué? Como polvo. ¿Les dio un pedacito de carne? No. ¡Quieren carne! ¿Sabe qué hizo? Les trajo todo. Es como que acá, mi hermano, como containers así, te piden a cabeza pedazos de carne. Toma, ¿querés carne? Ahí está, comé. ¿O acaso me hiciste eso una vez con tus hijas, hermana Lidia? Se peleaban con un pedazo de pan. Cuéntenos, hermana Lidia. Había un pan duro, seguramente. Y lo teníamos que partir en cuatro para que pudieran alimentarse. Es verdad. ¿Y qué hacían ellas? Se peleaban cuando les pusiste una bolsa de pan para que se la comieran todas. Habiendo una bolsa, se peleaba por un pedacito. ¿Y qué hiciste? Les diste todo el pan para que se comieran todo. ¿Acaso Dios a veces no hace eso con nosotros? ¿Acaso Dios a veces nosotros estamos peleando por alguna cosa y Dios dice, estos se pelean por nada? Les voy a dar todo para que se harten y que se coman todo y estén así. Porque a veces nosotros, mi hermano, no nos conformamos con nada. Cuando vemos un milagro queremos 2, y si vemos 2 queremos 10, y si vemos 10 milagros queremos 20, y si vemos 20 queremos 500, pero jamás, después de ver un milagro, nos damos vuelta para darle gracias a Dios. A veces jamás, cuando vemos un milagro, decimos, Señor, tú me has provisto cuando yo no tenía nada. ¿Y sabe qué? Jamás nos acordamos de traer un paquete de yerba a la casa de Dios por algún necesitado. Cuando Dios nos vuelca todo, nunca nos acordamos de traer una ofrenda y un diezmo para la casa de Dios. Jamás nos acordamos de venir cantando y en la puerta de la iglesia o venir a la iglesia y poner la rodilla y decirle, Señor, yo tuve este problema y tú me hiciste el milagro, yo te doy gracias, Señor. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Este pueblo, mi hermano, decía, carne queremos, carne, bueno, quiero carne, porque no se conformaban con el pan del noble. No se conformaban con el maná, que no cualquiera. ¿Sabe qué? El maná no comió nadie, a excepción del pueblo de Dios. ¿O usted cree que Dios mandó maná a Grecia, a los griegos, a los sirios, a los filisteos? Dios le mandó el maná a su pueblo, pero aún así, ¿estaba conforme el pueblo? No. Dios envió el Espíritu Santo sobre nosotros y aún así, ¿estamos conformes? Dios nos limpió con su sangre poderosa y nos dio salvación y así aún, ¿le alabamos también? No. Estamos renegando porque no nos compramos la zapatilla, la última que usó Messi. Estamos renegando que no nos compramos la
campera, aquella campera, o estamos renegando de que no hicimos el segundo piso de nuestra casa, el tercer piso de la casa, o porque no compramos los sillones que vimos, o porque no hicimos aquello, lo otro. Siempre hay un problema, siempre hay un pero, siempre hay una cosa. Si tenemos fideos, no queremos fideos, queremos ravioles. Si tenemos ravioles, no queremos ravioles, queremos, no sé, mi hermano, pescado. Pero siempre, mi hermano, hay un pero en nosotros. Si tenemos una remera, porque tenemos una remera. Si tenemos 500 remeras, porque tenemos 500 y no sabemos qué ponernos. Nunca, mi hermano, somos verdaderamente agradecidos delante de Dios. Esto no tenemos que encubrirlo a nuestros hijos, ni tampoco a nuestro propio corazón, sino que dedicar en Cristo y decir al Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a que yo pueda ser agradecido, pueda ver tu gloria y mostrarle a mis hijos lo grande y lo maravilloso que eres tú, lo grande y lo poderoso que eres, para que ellos confíen en ti, porque eres tú el que provees todo, absolutamente todo. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos, ¿qué cosa? El furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. ¿Y por qué Dios hizo morir a los más robustos? Ay, ¿por qué los hizo morir, hermano? Porque estaban sentados comiendo y ninguno de ellos se levantó a adorar a Dios. Ninguno de ellos. ¿Vieron, mi hermano, cuando nosotros a veces nos sentamos a la mesa? Ay, a veces pelean. Ese es la presa más grande que la mía. Ese no le serviste más a él que a mí. Y así nos estamos peleando en la mesa. ¿Y qué hacemos? Ninguno que dice, Señor, bendigo este alimento. Te doy gracias por esta gran abundancia que nos diste. Ninguno ora. Ninguno ora en el alimento. Uno se sienta peleando a ver cuál es la ración más grande, cuál es la ración más pequeña. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a comer sin darle la gloria a Dios, sin darle la alabanza al Señor. Cuán importante, mi hermano, es orar, darle gracias. Gracias por la ropa, por el alimento, por los hijos, por el esposo, por el barrio, por todo, mi hermano. Hay gente que no vive en paz en el barrio. No, este barrio es un barrio de delincuentes, este barrio es un barrio de todo pide chorro, acá no sirve, todo chuma en este barrio. Continuamente con nuestra boca maldiciendo el barrio donde uno vive. Y nosotros no tenemos que maldecir el barrio que uno vive, ni la mesa que uno come, ni los hijos que uno tiene, ni el esposo que Dios nos dio. Nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios y alabar el nombre de nuestro Dios. Que si hay pibes chorros en el barrio, bueno, tenemos que orar para que los pibes chorros ya no sean más chorros, sean cristianos. Tenemos que clamar a Dios, porque por eso nos puso en el barrio. ¿O para qué nos puso Dios en el barrio? Para eso nos hubiera que llevar a un barrio de todos cristianos y listo. ¿O no tiene Dios el poder para hacerlo? Amén. Por eso dice que todavía estaba el anhelo en su corazón y la carne entre sus dientes cuando vino el furor de Dios y los consumió y los hizo morir a los más grandes y a los más robustos del pueblo de Israel. Y esto no tenemos que encubrirle a nuestros hijos. Hijos, ustedes, si son mal agradecidos, si ustedes no agradecen a Dios como los otros, esto les va a suceder. Porque eso también en algún momento nos sucedió a nosotros y les sucedió a los padres, a nuestros padres antiguos. ¿Porque Dios era malo? No. ¿O porque nuestras obras son malas? Nuestras obras son malas. Nuestras obras son malas.
¿O acaso usted, mi hermana, no se aira cuando ve a sus hijos peleándose y tienen todas zapatillas de marca? Que Nike, que Adidas. ¿Y después qué hacen? Se pelean, nunca están felices, bendecidos, remeras de marca, si no es en el Chiqui, es en el Open, si no es en el Open, es todo marca. ¿Y después qué hacen? Se pelean como padre, usted no se ira. Como padre usted no se enoja. Sí, mi hermano, yo también me enojo como papá. ¿Cuánto más nuestro Dios se enoja con nosotros? Cuando a nosotros nada nos falta, cuando nosotros todos tenemos, pero no somos capaces de darle gracias a Dios. No debemos de encubrirlo esto a nuestros ojos, ni a los ojos de nuestros hijos, porque es necesario que nosotros como pueblo de Dios lo sepamos. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen con nosotros? Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Él es el que va a suplir todas nuestras necesidades. Tenemos que confiar en Él. Y cuando Él lo haga, mi hermano, nosotros nunca tenemos que olvidarnos de su ley. Darle gracias a Dios. Señor, gracias. Señor, yo consagro esta prenda para ti. Señor, yo consagro este instrumento para ti. Señor, yo consagro este alimento para ti. Bendigo este alimento, esta gran abundancia que has puesto en mi mesa. Porque en nuestras mesas, mi hermano, hay grande abundancia. Amén. Hay gran abundancia. Galletita dulce, galletita light, galletita de media tarde, galletita de todas clases. Pan. Abunda, mi hermano. Abunda. Nuestra mesa tiene mucho para que usted y yo le demos gracias a Dios. ¿Usted está en el hospital todo el día? No. ¿Usted vive dentro de un hospital? ¿Usted sabe, mi hermano, que hay hombres y mujeres hoy, ahora que estamos predicando en los hospitales y no hace una semana, no hace un mes, hace un año, hace 2 años, con sus hijos, con su propia vida, que no hay esperanza para ellos con enfermedades terribles? Y sus hijos y los míos y sus nietos y los míos, ¿cómo están? Sanos, fuertes, bendecidos. ¿Usted sabe que tienen todo carne por todas partes? Que no tienen esperanza de vida. Hay hogares que su comida es una ración de arroz hervido, porro hervido o una lenteja hervida, así un poquito. Esa es la ración de un día. Que todo un día hasta el otro día que le vuelvan a dar, o tal vez dentro de 15 días le van a dar otra ración. Usted sabe que ahora, en este mismo instante, hay hombres y mujeres en otras partes del mundo que se están muriendo de hambre porque solo tienen una ración cada día, o cada semana, o cada mes. Por eso nosotros necesitamos darle gracias a Dios, gracias. Gracias. Usted se mete en la ducha y está 5 minutos o 5 horas. Lo que usted quiera. ¿Usted se compra el shampoo más económico del mercado o usted se compra el shampoo más caro? Lo que usted quiera. Usted tiene supermercados en cada esquina. ¿A usted no le gusta que el supermercado? Vale esta vez. Y si no le gustó aquel, ¿a dónde va? Al otro. Hay abundancia, mi hermano. Hay abundancia. En otros lugares ya no existen los supermercados, no existen las escuelas, no existe la Navidad, no existe Pascua, no existe absolutamente un cumpleaños. Hay niños, mi hermano, que ya no saben lo que es una torta de cumpleaños porque tienen un arma en sus manos. Odio en sus corazones. Nacieron en guerra, conocen de guerra y viven en guerra. Ya no hay más juegos, no hay escuelitas bíblicas donde vienen, cantan, saltan, escuchan la palabra, les abrazamos, los oramos, toman su chocolatada. Hay niños que ya no lo tienen, hermano.
que no conocen, que nunca conocieron esto, y tal vez nunca lo conocerán. Nunca lo conocerán. Y sus hijos y los míos sí conocen. ¿Vieron qué egoístas a veces en nuestro corazón, que somos a veces nosotros en nuestro corazón, usted y yo, todos nosotros? Porque nosotros tenemos que hacer un reporte, un balance, reconocernos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Dios. Cierren sus ojitos.